Uno de los mayores miedos del ser humano es ver que un animal, de cualquier especie, trate de imitar nuestro comportamiento, nuestros movimientos incluso, la manera en la que nos comunicamos. El ser humano siente una especie de aberración por todo aquello que trate de parecerse a nosotros. Hoy quiero contarles una experiencia que le sucedió a una persona muy cercana a mí, una experiencia que le sucedió a su abuela cuando ésta era una niña de solo 13 años. Hola, mi nombre es Ingrid y quiero contarles una historia que me contó mi abuela cuando ella era solo una jovencita. Ella ya falleció, pero antes de que lo hiciera, ella me contó esta experiencia que la persiguió durante toda su vida. La compartiré en primera persona. Mis padres solo tuvieron 2 hijas, mi hermana María y yo, Consuelo. Yo tenía 13 años y ella recién había cumplido los 18 en aquella época. Después de haber cumplido la mayoría de edad, mi papá seguía sin dejarla tener novio, así que mi hermana, cuando iba a algún mandado o salía por cualquier otra razón, aprovechaba el tiempo para verse con un chico, el cual conoció en su fiesta de 15 años. Mi papá, al parecer, no se había dado cuenta de esto hasta que un día, una tía los vio detrás de un árbol, los vio abrazados y besándose. Cuando mi tía le contó la manera en la que vio a María, mi padre le prohibió salir a algún lado, ni para ir a los mandados. En su lugar, iba mi mamá, o me mandaban a mí. A mí me daba tristeza ver a mi hermana llorar por ya no poder salir. Entonces, un día que salí a comprar tortillas, me encontré a Alberto, el novio de mi hermana. Cuando me vio, me llamó. Nunca había tenido comunicación con él más que esa vez. Me entregó un pequeño papel y me dijo que se la entregara a María, sin leer lo que contenía, cosa que por supuesto hice antes de dárselo. En la carta, Alberto le proponía a María fugarse con él, que se irían a vivir a su casa para así poder estar juntos sin que mi papá se los impidiera. Cuando le mostré la carta y le dije quién se la había mandado, ella sonrió y me la arrebató. Cuando la leyó, me dijo lo que yo, por mi falta de respeto, ya sabía. Me dijo que se fugaría esa misma noche, pues Alberto ya estaría ahí para escapar juntos. Mi hermana preparó una maleta donde puso algunas de sus cosas y la escondió solo esperando el momento de que oscureciera para irse. Cuando ella se escapó, mis padres no se encontraban en casa, lo que facilitaría su escape. Después de un rato, mis padres por fin llegaron a casa. Yo me hice la dormida, pude escuchar cuando abrieron la puerta y mi papá encendió las luces de cuarto. Cuando vio que María no estaba en la habitación, me despertó preguntándome en dónde estaba mi hermana. Solo le respondí que no sabía, que estaba ahí antes de quedarme dormida. Mis papás la buscaron por toda la casa, incluso salieron a la calle, pero ella no estaba, se había fugado con su novio. Después de varios intentos por sacarme la verdad, terminé por confesar. Les dije que se había fugado con Alberto, pero le dije que no sabía dónde vivía él, y era verdad, yo no sabía dónde vivía. Mi hermana nunca me lo dijo, aunque, seguramente, sería de otra comunidad ya que Alberto no era de por ahí. De eso estaba casi segura, pues no era visto por ese lugar de manera habitual. Pasaron algunos días, casi una semana después de que María se fue. Mi padre había conseguido un poco de información sobre los lugares donde mi hermana podría estar, así que se alistó para ir a buscarla, pero, antes de que mi papá cruzara la puerta para salir, alguien llamó a esta. Mi mamá abrió y, para sorpresa de todos, mi hermana estaba ahí, justo del otro lado de la puerta, con la maleta en la mano, la maleta que se llevó cuando se fugó. Pero, había algo extraño. Mi hermana tenía un semblante apagado y solemne, contrastando completamente con la sonrisa y la jovialidad que tenía antes de irse. Mi mamá la dejó entrar y le preguntaron a dónde había ido, por qué motivo se había ido con ese tipo, pero mi hermana no respondió absolutamente nada. Ella solo se limitó a decir, sí, me fui, pero ya estoy aquí, ahora, déjenme en paz. Fue todo y se fue a recostar en su cama. Cuando tuve la oportunidad de estar a solas con ella, le hice la misma pregunta, qué era lo que pasaba con ella, pero tampoco me respondió, solo dijo que ya no quería que le preguntara absolutamente nada sobre eso, después se quedaría dormida. Esa misma noche, en la cena, ella salió de la habitación y se acercó, no dijo nada, pero era evidente que algo le sucedió en los días en que se fue con Alberto.
Mi papá, al verla así, le preguntó si la razón por la que estaba en ese estado era porque su novio le había hecho daño, si la había lastimado de alguna manera, cosa que María negó con un rotundo no. Mi padre golpeó la mesa cansado de la situación y le exigió a María que le dijera de una buena vez qué era lo que sucedía con ella, a lo que mi hermana respondió con un ligero sollozo. Después, levantó su cara y comenzó a contar lo que pasó en esos días en los que ella se fue. Esto lo contaré desde la perspectiva de mi hermana María. Me fui con Alberto, me fui a vivir con él como un acto de rebeldía. Cuando llegamos a su casa, nos recibió su mamá y sus hermanos. Como ya era algo tarde, solo me dieron la bienvenida y nos fuimos a dormir. Yo me quedé en un pequeño cuarto, uno donde dormían dos de sus hermanas, ahí iba a pasar la noche. Esa misma noche, me despertaron unos ruidos extraños como a las 3:30 de la madrugada, eran ruidos como de una reunión de personas, una fiesta con música, conversaciones lejanas, sonidos típicos de una fiesta. No pude dormir, aunque los ruidos no eran exageradamente altos, aún así me molestaban y no pude dormir. No sé a qué hora se dejó de escuchar todo eso. Cuando desperté, le pregunté a una de las hermanas de Alberto si ella había escuchado los ruidos de anoche, cosa que negó, dijo que ella no había escuchado nada. Lo mismo hice con Alberto y con el resto de su familia, pero, al preguntarles, no me daban una respuesta, solo negaban haberlos escuchado, parecía que ni les importaba. La cosa siguió esa noche, y la siguiente también, hasta que, cansada de no poder dormir y que los ruidos provenientes de la casa de al lado no se detuvieran por tantas noches, decidí salir para encarar a los que fueran que tuvieran tan poco respeto por los vecinos de esa manera tan grosera. Tenía casi 4 días sin poder dormir bien, y esa noche estaba tan cansada de no poder hacerlo, así que decidí ir a ponerle fin a esa situación. Salí y me dirigí a la parte trasera de la casa, justo con los límites de los vecinos de al lado. Ahí había una especie de enredadera en la tela de alambre que dividía las dos casas. Pude ver un poco de luz de una ventana que se colaba justo de esta, entre la enredadera. Con mis manos, moví un poco esta enredadera para ver quién estaba ahí, para poder reclamarle. Cuando por fin pude ver lo suficientemente bien, lo que vi, simplemente me dejó sin aliento. Pues lo que estaba viendo, no eran personas, sino perros. Estos estaban sentados en las sillas, hablando, riendo, cantando, como si fueran personas, o como si tratara de imitarlas, de una manera tan burda que causaba escalofríos. Yo simplemente no podía creer lo que veían mis ojos, jamás me imaginé ver algo así, mi cabeza me decía que eso no era posible, hasta llegué a pensar que me estaba volviendo loca, y justo estaba luchando contra mí misma dentro de mi cabeza cuando, al ir retrocediendo para alejarme de esa escena horripilante, pisé algo que provocó ruido que hizo que todos los perros se quedaran en silencio. Me habían visto, voltearon todos a verme, quise correr para alejarme pero no podía moverme, el miedo me paralizó de pies a cabeza. Cuando pude reaccionar, salí corriendo solo para caer y golpearme la cabeza, después ya no supe más. Desperté a la mañana, cuando el sol pegaba en mi cara. Por suerte, nadie me había visto, nadie se había percatado que había salido de la casa por la madrugada. Escuché a algunas personas cerca, me levanté y, al asomarme por la enredadera con miedo pensando que, lo que estaba del otro lado eran esos perros hablando, los mismos que había visto por la madrugada, pero no, eran algunas personas entrando a esa casa con algunas maletas, eran los vecinos de la familia de Alberto, habían salido. Cuando iba a regresar a la casa, pude ver a los mismos perros que vi en la noche. Esta vez estaban afuera, en el patio, pero los perros parecían completamente normales. Eran 4, todos estaban eufóricos por la llegada de sus amos, casi todos actuaban como perros ordinarios, pero uno, en particular, me observó, lo hizo de una manera penetrante, casi como de una manera humana. De hecho, había una humanidad palpable en su mirada que me siguió hasta que entré a la casa. Yo simplemente tomé mis cosas, ni siquiera tomé todo lo que me había llevado, y salí de ahí, sin decirle nada a nadie. Eso fue lo que vi, es por eso que estoy así, porque, hasta ahora, sigo sin entender por qué esos perros actuaban como si fueran personas.
Todos estábamos callados, sin decir una sola palabra. Mi papá era algo escéptico, no creía en nada de esas cosas, y, para ser honesta, yo tampoco le creí en ese momento, creo que nadie, pero, conforme pasaron los días, mi hermana no mejoraba, mi mamá la llevó con una mujer que sabía sobre curar de espanto. En cuanto la vio, la señora que las atendió, le dijo que mi hermana había visto algo que no debía haber visto, algo que la dejó marcada y que tenían que curarla de inmediato. Después de visitar a esta señora, las cosas con mi hermana volvieron a ser casi como antes, y digo casi porque, cada vez que ella veía a un perro, actuaba de manera errática, en ocasiones, tenía colapsos nerviosos cuando veía que un perro se le acercaba demasiado. Eso fue algo que nunca pudo superar del todo. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Yo no sé mucho de esto, pero sé que, en ocasiones, cuando los perros actúan como humanos, se debe a que los animales no están exentos de ser poseídos por espíritus o entidades demoníacas. Posiblemente esta fue una de esas ocasiones. Ver a un animal actuando como un ser humano, debe ser algo verdaderamente aterrador y traumatizante, algo que te marca, algo que deja huella en ti. En internet hay un sinnúmero de experiencias de este tipo, y esta, que acabo de contar, se quedará aquí para sumarse y nutrir, aún más, este pequeño mundo de experiencias paranormales que tienen como protagonistas animales que muchas veces forman parte de nuestras familias. Espero que les haya gustado la historia. Si fue así, deja tu pulgar arriba, suscríbete, comenta y comparte. Nos escuchamos en la próxima experiencia terrorífica. Hasta pronto.